Iniciamos. Listo, gracias, Sergio. Gracias. Ya estamos grabando, entonces ahora sí, la clase justo empezando, amparo, ¿ok? Entonces, amparo. No todos los países ven al amparo de la misma manera. No. En México parten de una propuesta que es teóricamente correcta, coherente, consecuente, pero que tiene un problema pragmático. Por ejemplo, ellos dicen, los derechos fundamentales son lo más importante, son lo más delicado, entonces el amparo debe proteger estos derechos, cueste lo que cueste, a toda costa. Y para ello el amparo debe ser libre y restricto. Las personas deben poder recurrir al amparo en cualquier momento, como les dé la gana, cuando les dé la gana, porque no podemos escatimar esfuerzos para defender los derechos fundamentales. ¿Ok? Si ustedes se percatan, eso es deseable, eso no está mal, está muy bien que quieran defender los derechos fundamentales. ¿Cuál es la consecuencia práctica de esto? O sea, ¿qué cosa es lo que ocurre en la realidad? Que como consecuencia de esta asunción teórica, el amparo es tan libre que casi se puede interponer para cualquier cosa y contra cualquier cosa, a tal punto que la gente abusa del amparo, interpone acciones de amparo hasta por gusto, hasta cuando no tienen razón y no les importan las consecuencias. ¿Ok? Es decir, la buena intención del legislador mexicano era que todos tengamos a la mano el amparo como una herramienta porque todo el mundo debe ser posible de accionar rápidamente ante un problema, ¿no? Correcto, teóricamente suena simpático. El gran problema es su aplicación práctica. La aplicación práctica ha hecho que el amparo cada vez se vea muy devaluado, el poder judicial se recargue, haya un abuso en el uso del amparo. Es más, se permite amparo contra amparo y amparo contra amparo contra amparo. O sea, son cosas ya de formaciones que sorprenden, ¿ok? Seguramente ustedes han escuchado, a propósito de la serie de Chespirito, ¿no? Sin querer queriendo, eh, que se transmitió no hace mucho, deben haber escuchado acerca del famoso juicio del siglo en México, ¿no? Para México el juicio del siglo es Roberto Gómez Bolaños contra María Antonieta de las Nieves por el personaje de la Chilindrina. Es un juicio que empezó alrededor del 2002, 2003 y acabó 2009, 2012, o sea, duró muchos años. Y uno dice, wow, el juicio del siglo, ¿no? Independientemente de cómo acabó, duró un montón. Pero hay un detalle, duró un montón porque el juicio del siglo no era un juicio del siglo, eran como 20 juicios al mismo tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Imagínense esto, ¿ya? Roberto Gómez Bolaños interpone su demanda contra María Antonieta de las Nieves. Los abogados de María Antonieta de las Nieves dicen, señor juez, esta demanda está mal, ¿por qué usted la ha aceptado a trámite? Está violando mis derechos. No, no, no. Amparo contra esa admisión a trámite de la demanda. En paralelo, contesto mi demanda, ¿no? Luego Roberto Gómez Bolaños ve que la chilindrina respondió a la demanda. Entonces, Roberto, señor juez, su contestación está mal. No me parece. Usted ha aceptado su contestación de demanda. Amparo contra su aceptación de la contestación de demanda. Y luego los abogados de la chilindrina, oye, ¿por qué has interpuesto un amparo contra mi contestación? No me gusta tu proceder. Amparo contra tu amparo. Y así. O sea, se generaron bolas de juicios que iban a lo largo del proceso y por eso les digo, el juicio del siglo no es un juicio, son como 20 juicios al mismo tiempo que se siguieron durante todos esos años y por eso duró un montón, ¿ya? Y por eso duró bastante. Esa es la consecuencia del amparo como vía paralela. Una vez más, no es que los mexicanos estén equivocados. Teóricamente, su postura es correcta, hasta deseable. El problema es su aplicación práctica, ¿ok? Argentina es totalmente lo contrario. Argentina crea su amparo a partir de dos casos que ocurrieron con apenas 2 meses, menos de 2 meses de diferencia, en los años 40 del siglo XX. El caso Siri y el caso Cot. Son muy parecidos los dos casos, ¿ya?
El caso Siri, ¿de qué trata? Eh, Ocurre que el señor Siri es dueño de un periódico, Las Mercedes, y se pelea con el alcalde de su pueblo y utiliza su periódico para difamar al alcalde. El alcalde, que no aguantaba pulgas, manda a la policía a clausurar el periódico y a arrestar a Siri. Y lo tiene detenido sin debido proceso, sin mandato judicial, sin nada, ¿no? Violando todos sus derechos. Entonces, los abogados de Siri interponen habeas corpus. En esa época, en Argentina, la única garantía que existía era habeas corpus y solo servía para proteger libertad individual e integridad física. Los abogados de Siri interponen habeas corpus pidiendo que se libere a Siri, libertad individual, pero además para que dejen de clausurar el periódico, libertad de expresión. El juez les va a decir, sí, correcto, que liberen a Siri porque el habeas corpus protege libertad individual, pero el habeas corpus no protege derechos distintos a la libertad individual. Ustedes me están hablando de libertad de expresión. Eso no es protegido por el habeas corpus. Entonces, por ese lado, infundada la demanda. Oye, ¿ok? Los abogados sí dicen, bueno, apelamos, señores Corte de Apelación. Apelamos porque en el derecho argentino no existe otra garantía. La única que existe es habeas corpus. Nos tienen que proteger. La Corte de Apelaciones va a decir, señores, no entienden, el habeas corpus solo protege libertad individual. Mala suerte, si no hay otro mecanismo, mala suerte, ¿no? El caso llega a la Suprema y la Suprema Argentina va a decir, no resulta lógico que si la Constitución ha reconocido más derechos fundamentales distintos a la libertad individual y de la integridad física, no exista un mecanismo para protegerte. Entonces, en este caso, créase el amparo, ¿ok? Algo similar ocurre en el caso Cod, que es prácticamente calco y copia del caso Siri. El señor Samuel Cod es un empresario textil, dueño de una fábrica, está reunido con su directorio y el sindicato toma el local y los toma de rehenes. Los abogados del señor Cod demandan al Poder Judicial habeas corpus para que el sindicato libere al señor Siri y a sus directivos y también para proteger el derecho a libertad de empresa porque han tomado el local. De la misma manera le dicen, no, mira, ¿sabes qué? Para liberarlo sí, ordenamos al sindicato que lo liberen, pero para la libertad de empresa no, porque el habeas corpus no protege ese derecho. Igual llegan a la Corte de Apelaciones, llegan a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, un poco gracioso esto, se va a citar a sí misma, ¿no? Tal como acertadamente esta Corte dijo en el caso Siri, ¿no? Hacía mes y medio, 2 meses atrás nada más. Y van a hacer el amparo a través de estas dos sentencias en Argentina, ¿ok? Que Néstor Pedro Sagüez, constitucionalista argentino, va a decirnos, leyendo estas dos sentencias, algo bien interesante. Va a decir que en Argentina el amparo es residual. ¿Por qué? ¿Por qué el amparo es residual? Porque, frase textual de Néstor Pedro Sagüez, el amparo presupone el desamparo. ¿Cómo es esto? De acuerdo a la Corte Suprema Argentina, si tú tienes un derecho, pero el sistema legal se olvidó de ti y no pensó en un mecanismo para proteger tu derecho y no tienes cómo protegerlo en ninguna otra vía, ni en la vía civil, ni en la vía laboral, ni en la vía penal, ni en otra vía. No existe otra vía que tú puedas proteger tu derecho, ¿ya? Si el derecho se olvidó de ti y solo si el derecho se olvidó de ti, estás en desamparo. Y cuando estás en desamparo, solo cuando estás en desamparo, se te abre la puerta del amparo. Solo puedes acudir al amparo cuando el derecho se olvidó de ti. ¿Ok? Esa es la postura residual argentina. Lo que significa que si yo puedo proteger mi derecho fundamental por cualquier otra vía, no te vas al amparo. No puedes irte al amparo. Si hay otra vía, hay una vía laboral, una vía penal, una vía civil, una vía administrativa. Si hay cualquier otra vía, no puedes. Se te cerró la puerta del amparo.
el amparo se abre, ¿no? Se aparece la puertita del amparo únicamente cuando el derecho se olvidó de ti, cuando estás en desamparo. ¿Ok? Es un caso totalmente opuesto al mexicano, si ustedes se dan cuenta. En México el amparo es tan libre, ya cualquiera, bueno, amparo contra amparo y amparo contra amparo contra amparo, ¿no? En Argentina no. Solo puedes recurrir al amparo si el derecho se olvidó de ti. Porque si tienes alguna forma, aunque sea indirecta, de proteger tu derecho fundamental en otra vía, no, ya no. El amparo para ti no existe. ¿Ok? Es una postura totalmente distinta. En el Perú, ambas posturas nos han parecido siempre extremas y tratamos de conciliar esto. A veces no con mucho éxito, es verdad, pero digamos que la intención era esa, facilitar la figura del amparo, pero poniéndole filtros para que no nos ocurra lo de México. Y tampoco encasillarlo, hacerlo tan exclusivo, ¿no? Como en Argentina. Entonces, hasta el año 2004, y digo 2004 porque es el año en que se aprueba el nuevo código, el primer código procesal constitucional, ¿ok? Hasta el año 2004, las antiguas leyes, así le vamos a llamar a las normas anteriores al 2004, las antiguas leyes establecían que el amparo era una vía alternativa y complementaria. ¿Por qué? Alternativa. De repente se viola un derecho fundamental y yo puedo escoger, tengo la posibilidad de escoger entre irme a la vía civil o al amparo, por ejemplo. ¿Ya? Y yo digo, a ver, voy a probar primero la vía civil y me voy a la vía civil. Veo que en la vía civil no me está yendo bien. Ah, no, no, no. Ahora quiero, mejor lo dejo ahí y me voy al amparo. ¿Qué me dice el legislador? No, señor. Usted decidió. Usted estaba en una alternativa, en una disyuntiva. Y ante la disyuntiva, a ver, alguien aprendió su micrófono, creo. Se llena súper rápido. Gracias. A ver, alguien aprendió su micrófono, por favor, apáguelo. Vamos a ver quién es. Ajá. Catherine Parker, por favor, apaga tu micrófono. Catherine Parker, por favor, apaga tu micrófono. Me parece que no se escucha. Ok. Entonces, ¿en qué estaba? Ya me perdí, ya perdí la hilación. Ah, ya. Alternativa. Significa, si yo tenía la posibilidad de irme a cualquier vía, incluyendo el amparo, y escogí cualquier otra vía distinta al amparo, después ya no puedo ir al amparo. ¿Por qué el legislador toma esa decisión? Por una razón. Cuando hay violación de derechos fundamentales, si tú acudes a las garantías constitucionales, como el amparo, es porque hay una urgencia. Pero si tienes el tiempo, las ganas y la actitud de, no, mira, mejor pruebo la vía civil, es porque realmente no tienes urgencia. De repente sí se están violando derechos fundamentales, pero si tuviste esa elección, tal vez sea porque no te sientes tan urgido. ¿Ok? Entonces, por eso es que es una vía alternativa. Si escogiste algo distinto al amparo, sigue por ahí, hijito, porque ya no puedes regresar. Ya no puedes ir al amparo. ¿Ok? Eso es la vía alternativa. Y complementaria. ¿Por qué complementaria? Porque no me puedo ir al amparo de frente. Se me exige que cumpla con algunas condiciones mínimas. Por ejemplo, que si es que hay procedimientos previos antes de irme al amparo, hay algunas formas previas de reclamar que podrían solucionar mi problema, primero haga eso. Por ejemplo, la famosa vía previa, ¿no? Miren este ejemplo. El alcalde de mi distrito, que me tiene ojeriza, sin ningún tipo
¿cómo se llama sin ningún tipo de argumento legal, jurídico ni nada, simplemente su capricho, ordena que en 15 días van a demoler mi casa. Me llega una notificación de la Dirección de Desarrollo Urbano de la municipalidad indicando, señor Godoy, en 15 días se demuele su casa. Entonces, yo digo, están violando mi derecho a la propiedad. Me voy de frente al amparo, lo que me va a decir el código es no, todavía no. ¿Por qué? Porque esa es una decisión administrativa de primera instancia. Puedes apelar ante la misma municipalidad esa decisión y quién sabe, de repente logra solucionar tu problema. Entonces, primero agota la vía previa, apela, a ver qué te responden. Si en segunda instancia administrativa te insisten en que se debe demoler tu casa, ahora sí, ya terminaste la vía administrativa previa, perfecto, ahora sí vete al amparo. Entonces, no puedo irme de frente al amparo si es que existe una vía previa, ¿ok? Yo debo agotar la vía previa y luego de terminar la vía previa ya me voy al amparo. Vamos a ver que hay algunas excepciones, ¿ya? Bueno, es el enfoque peruano hasta el 2004. ¿Qué pasó en el 2004? En el 2004 esto se mantuvo, pero se le añadió un requisito más. ¿Cuál es el requisito adicional que se le añadió? Tenemos un toque residual. ¿Ya? Un toque residual. A ver, les comento algo, ¿ya? Algo interesante, algo interesante. Eh, ¿Qué ocurre? El código, yo hablo con mucho respeto del código de 2004, ¿saben por qué? Porque hoy en día ya no está vigente el código de 2021, el nuevo código, ¿ya? Porque el código de 2004, muchachos, fue el primer código procesal constitucional del mundo, no solo del Perú. O sea, el Perú hizo derecho y derecho para el mundo, ¿ok? Fuimos el primer país al que se le ocurrió armar un código procesal constitucional. Pero que en otros países no habían normas procesales, sí habían normas procesales, pero normas procesales independientes, una ley de amparo, una ley de corpus, con sus propias reglas. El Perú buscó sistematizar, ordenar la teoría procesal con la teoría constitucional, armonizarlas y crear normas generales y normas específicas. En realidad, el código de 2004 era un excelente código. Con el paso de los años, por ahí habían cositas que debían ajustarse. Yo soy un convencido que el código del 2004 no debió derogarse por uno nuevo, debió modificarse, actualizarse, pero modificar todo el código no se justificaba. Era un excelente código, aparte de haber sido el primero del mundo, ¿no? Pero bueno, este, ¿por qué les comento esto? Porque este código trajo un montón de novedades, una modernización interesantísima en materia constitucional para el Perú. El código se publicó en el Diario Oficial en mayo del 2004 y el mismo código estableció una vacatio legis de 6 meses. Recién entraría en vigencia el 1 de diciembre de 2004. Durante esos 6 meses, en Perú se vivió una auténtica primavera constitucional. A propósito de la entrada en vigencia que iba a significar una reforma importante en la forma de administrar justicia constitucional en el Perú, este, todos los entes habidos y por haber realizaron eventos, seminarios, charlas, foros, talleres, etcétera. Nunca antes, y creo que después de eso tampoco, ha habido tanta dedicación constitucional como en esos 6 meses de la vacatio legis del Código de 2004. Academia de la Magistratura, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Corte Suprema, universidades públicas, universidades privadas, revistas de derecho, o sea,
un montón de actividad. Todos los días habían eventos, todos los días, y las discusiones eran interesantes y las novedades eran muy, muy estudiadas, ¿ok? Eh, Precisamente en ese contexto de las novedades, apareció una que nos llamó mucho, mucho, mucho la atención, ¿ya? Em, el artículo 5 del Código 2004, artículo 5, inciso 2, que ha sido copiado ahora en el actual código, en el artículo 7, inciso 2, decía lo siguiente, ¿ya? Esto era algo nuevo para nuestro país. Se mantenían las cualidades que les he mencionado antes, ¿no? Alternativa o complementaria, pero se añadió esto. Decía, no se puede interponer acción de amparo si es que existe otra vía igualmente satisfactoria. Cuando leímos esto en mayo del 2004, los constitucionalistas nos quedamos de una pieza y muchos, me incluyo, pensamos qué ha pasado, porque para muchos, en primera instancia, nuestra primera impresión fue que nos habíamos convertido en Argentina. Oye, o sea que si hay otra vía igualmente satisfactoria, ¿no te puedes venir al amparo? No, no puedes. Entonces, claro, todo el mundo comenzó a conjeturar. ¿Saben por qué, muchachos? Porque en el Perú existe algo que en Argentina es bien raro, pero aquí es una regla general. De hecho, en Argentina casi no existe, pero aquí sí. Los famosos cajones desastre. ¿Cómo que los cajones desastre? Bueno, los cajones de desastre son estas normas que cuando no hay regulación se aplican estas normas, ¿no? Por ejemplo, en materia de derecho administrativo, ustedes van a llevar un curso en el que van a estudiar la ley 27444, que desarrolla el procedimiento base, el procedimiento modelo. Toda entidad pública debe desarrollar sus procedimientos, pero si se olvidaron de algo, se aplica el procedimiento base modelo de la ley 27444. O sea, ese procedimiento modelo de esa ley es un cajón desastre. Si te olvidaste de regular algo, se aplica ese procedimiento modelo. ¿Ok? En materia de demandas civiles, ¿no? En los juzgados civiles, el Código Procesal Civil establece diferentes tipos de proceso en función a lo que tú vas a demandar. Por ejemplo, si yo quiero demandar otorgamiento de escritura pública, la vía es proceso sumarísimo. Si yo quiero demandar nulidad de acto jurídico, la vía es el proceso de conocimiento. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Diferentes tipos de procedimiento en función a lo que yo quiero demandar. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo quiero demandar algo que no encaja en ninguno de estas clasificaciones del código? El código mismo dice que si quieres demandar algo y no está regulado porque no se olvidaron, ¿no? Este, se aplica por defecto el proceso de conocimiento. O sea, en el Perú, casi siempre, por no decir siempre, hay un cajón desastre. Si te olvidaste, legislador, de algo, no te preocupes, hay una norma que dice que si se olvidaron, se aplica tal cosa. Nos encantan los cajones de desastre. Entonces, si fuese verdad que asumíamos la postura argentina, acuérdense ustedes que en Argentina, para irse al amparo, el derecho se olvidó de ti y no te dio soluciones. Si fuese verdad que en el Perú se adoptaba la postura argentina y nosotros tenemos la manía de los cajones de desastre, oye, entonces nunca vas a poder interponer amparo, porque siempre va a haber una vía. Eso era lo que nos preocupaba mucho, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiso decir el legislador acá? ¿Cómo es posible que diga que si existe otra vía igualmente satisfactoria ya no puede ser el amparo? Si en el Perú la regla general son los cajones de desastre, siempre va a haber una vía. Entonces nunca te vas a poder ir al amparo. Ese era el problema, ¿ok? Le voy a dar el uso de la palabra a Sergio, pero cuando termine de explicar la diapositiva, ¿ya? Para no cortar la hilación.
Entonces, a propósito de estas discusiones, de esta primavera constitucional con seminarios, talleres, etcétera, se discutió esto. ¿Ya? Hasta que en el 2005, ahí nomás, ahí meses después, poquitos meses después, aparece el precedente Bailón. El caso Bailón es un caso que normalmente se estudia en derecho laboral. Ustedes no sé si lo han estudiado o lo van a estudiar, ¿ok? En laboral. ¿Qué ocurre? El Tribunal Constitucional nos jala las orejas y nos dicen, no estás leyendo bien. ¿Por qué? Porque vamos a explicar qué cosa quiso decir el legislador, ¿no? A ver, y aquí necesito que presten total atención, muchachos, porque esto ya es independiente del caso Bailón, y si no se capta, tenemos problemas. Es más, de aquí van a salir como 3 o 4 preguntas para el final, así que presten muchísima atención, ¿ok? Em, a ver, un ratito, déjenme ver si puedo. Bueno, no, no se preocupen. El derecho constitucional, el Código Procesal Constitucional, nos dice que si nosotros vamos a la vía constitucional por habeas corpus, por amparo, por habeas data, por acción de cumplimiento, por cualquiera de las garantías, tú estás yendo a la vía constitucional porque quieres lograr un efecto concreto. Las garantías constitucionales protegen los derechos fundamentales, es verdad, pero protegen de una determinada manera, buscando un efecto específico, ¿ok? Yo quisiera que en estos instantes alguno de ustedes lea, me imagino que deben tener a la mano y si no, googleen, el artículo 1 del Código Procesal Constitucional. A ver, por favor, alguien de los presentes que se anime a leer el artículo 1 del Código Procesal Constitucional. Es el artículo que habla sobre las finalidades de las garantías constitucionales. Ese artículo nos va a explicar qué es lo que tú vas a obtener si vienes a un proceso de garantía constitucional. ¿Ok? ¿Encontraron? ¿Alguien encontró el artículo 1? A ver, Indira. ¿Quién? ¿Quién ha prendido su micrófono por ahí? Rodrigo, perfecto, Rodrigo. A ver, lee por favor el artículo 1 con voz clara para que tus compañeros lo procesen. A ver. Ajá. Artículo 1. Alcances. El presente código regula los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción Ah, popular. disculpa. De repente estás leyendo el 1 en Romanos, que es el título preliminar. No, después del título preliminar comienza el numeral típico, ¿no? Artículo 1. Me metí al... Sí, sí, me metí al DLP. Ya, Ya. ya, Artículo 1. Prosigo. ya. Artículo 1. Finalidad de los procesos. Ok. Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. Hasta ahí nomás quedémonos. Gracias, porque luego continúa, ¿ya? Excelente. Gracias, Rodrigo. Muchachos, ¿qué me está diciendo el código? Si tú vienes a las garantías constitucionales, lo haces porque quieres un efecto especial. ¿Cuál es ese efecto? Volver al estado anterior a la lesión. Volver al estado anterior a la lesión. Es decir, imagínense esto, ¿ya? Lunes, 10 a.m., me detienen sin mandato judicial, sin flagrante delito, me detienen arbitrariamente, ¿ok? Han violado mi derecho al libre tránsito y a la libertad individual, ¿no? ¿Para qué interpongo habeas corpus? Para volver al estado anterior, es decir, lunes antes de las 10 de la mañana cuando me detuvieron, cuando era libre.
¿ok? Eso significa retrotraer, como dice el artículo que acaba de leer Rodrigo. ¿Qué es lo que tú buscas si vas al amparo? ¿Qué es lo que tú buscas si vas al habeas corpus? Buscas volver, retrotraer todo al estado anterior a cuando ocurrió la lesión o la amenaza. Ese es el efecto que buscamos y solo es el único efecto que me dan las garantías constitucionales. ¿Ok? Entonces, el código me dice, sí, las garantías te protegen, pero la forma de protegerte es volviendo al estado anterior a la lesión. Y es lo único que van a hacer las garantías por ti. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber esto? ¿Saben por qué? A ver, muchachos, presten atención, ¿eh? Posible pregunta para examen final. Imagínense que yo interpongo un habeas corpus porque me han detenido arbitrariamente, ¿ya? En mi proceso de habeas corpus, yo puedo reclamar, además de que me liberen, el pago de una indemnización. Sí, no, ¿por qué? Esa puede ser una pregunta de examen final. Profesor, creo que no se podría reclamar la indemnización porque eso corresponde a la vía civil. Parcialmente correcto, pero la respuesta en realidad viene por esto. El mismo artículo 1 que ha leído Rodrigo nos dice que lo único que me da las garantías constitucionales es volver al estado anterior. Si yo me voy al habeas corpus es para pedir volver al estado anterior. ¿Puedo pedir otras cosas? No. ¿Indemnización? No. ¿Sanción penal al agresor? No. No puedo. Si tú te estás yendo a la habeas corpus es para volver al estado anterior y es lo único que puedes pedir. Puede ocurrir más adelante que el juez, a propósito del caso, dependiendo de la gravedad, tome medidas complementarias, pero eso es una cosa aparte. ¿Ok? Lo concreto es que si tú estás demandando una garantía es porque lo que buscas es volver al estado anterior. No indemnizaciones, no sanciones, no otras cosas. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, respuesta para la pregunta del examen final, ¿no? ¿Puedo solicitar una indemnización dentro de mi habeas corpus, dentro de mi acción de amparo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo único que yo busco o puedo buscar en una acción de garantía es volver al estado anterior a la lesión y no más. Base legal, artículo primero del Código Procesal Constitucional. ¿Ha quedado claro, señores? ¿Ha quedado claro? Miren que se va a hacer pregunta, puede ser pregunta del examen final. ¿Ok? Entonces, volvamos a nuestro debate, el debate del 2004, ¿no? Oye, aquí el código está diciendo que no me puedo ir al amparo si existe otra vía igualmente satisfactoria. Nos hemos convertido en Argentina y el tribunal en el caso Bailón nos dice, no, señores, lean bien. No, 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 no nos hemos convertido en Argentina. Lo que está diciendo es lo siguiente. Si es que en otra vía, civil, laboral, lo que fuere, te otorgan, logras el mismo efecto, logras lo mismo que lograrías en el amparo, ya no te vienes al amparo. Pero ¿qué es lo que tú lograrías en el amparo? Volver al estado anterior. ¿Ok? Entonces, si en otra vía, civil, laboral, familia, penal, lo que fuere, me permiten volver al estado anterior a la lesión, entonces ya no me puedo ir al amparo, tengo que irme a esa otra vía, ¿ok? Pero si no, o sea, si las otras vías no me permiten ese efecto, volver al estado anterior a la lesión, entonces sí me voy al amparo. Esa es la forma correcta de leer. Por eso dice, no procede amparo cuando existen vías, otras vías igualmente satisfactorias, es decir, que logran el mismo
objetivo, la misma finalidad, volver al estado anterior a la lesión. Por eso es que ustedes estudian el caso Bailón. ¿Por qué? En aquella época, 2004-2005, el señor Bailón fue despedido. Cuando se fue a la vía laboral ordinaria, le dijeron, él dijo, no quiero que me repongan. No, no se puede, señor, pero yo quiero volver al estado anterior, cuando era trabajador. No, señor, de acuerdo a las normas, solamente cabe indemnización. Es lo único que le podemos dar. Entonces él dijo, pero yo quiero volver al estado anterior. Ah, entonces me voy al amparo. Y el señor, ¿por qué ha venido acá? ¿No, acaso no lo protegen en el fuero laboral? Ahí recibe protección. Sí, pero yo estoy buscando volver al estado anterior. Y eso no me lo da el fuero laboral. Ah, entonces no es una vía igualmente satisfactoria. No, no es una vía igualmente satisfactoria. Por lo tanto, bienvenido, venga al amparo. ¿Ok? Por eso el presidente Bailón es interesante. ¿Ya? Por ahí, ya, Sergio había levantado primero la mano y creo que alguien más había levantado la mano. Sergio, coméntanos, por favor. Sí, profesor, quería preguntar si, si estos actos de cajón, Ah, los cajones de desastre. el cajón desastre, también Ujú. aplicaba a los títulos preliminares de los códigos. Se podría Depende, interpretar como depende los de cómo mismos. estén regulados. En realidad depende de cómo estén fraseados, pero ustedes encuentran cajones de desastre en mucha legislación peruana. La legislación peruana está plagada de qué pasa si no hay nada, ¿no? Y te dan soluciones, ¿sí? Es Sí, una costumbre nuestra. Ujú. Ok, ahí está levantando la mano Yemina. Yemina, coméntanos, por favor. Sí, profesor, yo tenía la pregunta de por qué otras personas, por ejemplo, en el caso de México, prefieren irse de frente por la acción de amparo que por otras vías, si van a tener el mismo Exacto, muy resultado. excelente pregunta, Yamina. Y por eso precisamente, o sea, ¿cuál es el mensaje que nos da el legislador del 2004 que se ha repetido en el 2021? El amparo debe ser una vía, como cualquier acción de garantía, deben ser vías excepcionales. No debiera ser tu primera reacción. Si puedes lograr el mismo objetivo, volver al estado anterior, por otra vía, esa es la vía. Esa es la vía. ¿Ok? El amparo, el habeas corpus, el habeas data nos sirven cuando ya pues no queda otra, ¿no? O sea, definitivamente no logras el mismo efecto. De repente te protegen, pero de otra manera, te pagan una indemnización, sancionan al responsable, etcétera, pero no es el efecto que tú querías. Si tú quieres este efecto concreto que consiste en volver al estado anterior, entonces vente a las garantías constitucionales. ¿Ok? Gracias, Yemina, para poder redondear la idea. Excelente. ¿Ya? Entonces, eso por ejemplo, por favor, acuérdense del tema de no se puede demandar otras cosas distintas adicionales en un proceso de habeas corpus, de amparo, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Del amparo se dice lo mismo, y esto se dice lo mismo en todas las garantías constitucionales, ¿ah? El amparo, el habeas corpus, el habeas data, la acción de cumplimiento, son, tienen doble naturaleza. ¿Cómo es esto? Son tanto un mecanismo de protección como derechos fundamentales en sí mismos. O sea, toda persona tiene derecho al habeas corpus. Toda persona tiene derecho al amparo. Toda persona tiene derecho al habeas data. Toda persona tiene derecho a la acción de cumplimiento. Tienen doble naturaleza. No solamente son mecanismos de protección de derechos fundamentales, sino que también son en sí mismos derechos fundamentales. ¿Ok? Muy bien, Alejandra, ahí veo que he puesto el artículo primero para que ustedes lo tengan en cuenta ahí en el chat. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de los derechos que protege la acción de amparo. ¿Ya? El mapa, tomen nota de esto porque también puede ser pregunta del final. El mapa es así. ¿Ya? Tenemos el universo de derechos fundamentales. ¿Ya? Tenemos un universo de derechos fundamentales. Los derechos referidos a la libertad individual e integridad física se protegen con habeas corpus.
Hasta ahí no hay problema. Luego tenemos, porque lo dice la Constitución, los derechos enumerados en el artículo 2, incisos 5 y 6. Esos derechos enumerados en el artículo 2, incisos 5 y 6, se protegen con habeas data. ¿Ok? Y por último, todos los demás derechos que no son protegidos ni por habeas corpus ni por habeas data se protegen por amparo. Repitamos. Ojo, que yo les puedo preguntar cuál es el mapa de protección de los derechos fundamentales en el examen final, ¿eh? Recapitulemos. Los derechos fundamentales a la libertad individual e integridad física se protegen por habeas corpus. Los derechos contenidos en el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución se protegen por habeas data. Y todos los demás derechos fundamentales se protegen por acción de amparo. ¿Ok? Ese es el mapa. La acción de cumplimiento tiene un temita que lo vamos a contar más adelante, ¿ya? Pero hasta ahí nomás, hasta ahí llegamos, ¿ya? Ese es el mapa. Habeas corpus, habeas data y acción de cumplimiento para todo lo que no protegen ni habeas corpus ni habeas data, ¿ya? Visto de esta manera, parece medio raro entonces que el legislador ponga una lista de derechos. Queda más o menos claro cuáles derechos protege la acción de amparo, ¿no? ¿Por qué el legislador entonces ha querido poner una lista que además es extensa de derechos fundamentales que protegen el amparo? A manera de ejemplo, sí puede ser, pero no era la principal intención. En realidad el legislador quiso hacer docencia, quiso enseñar. ¿Por qué? Porque lo que escogió para poner en esta lista, en el Código Procesal Constitucional, lo escogió porque fueron casos que en el pasado, años atrás, generaron mucho debate. Entonces el legislador dijo, ya miren, ¿saben qué? Aprovechemos esta parte del código para reconocer que estos derechos se protegen con amparo y ya no volvamos a discutir más. ¿Ok? Esa es la intención del legislador cuando pone este listado. Por ejemplo, les menciono algunos casitos, ¿ya? El primero, igualdad y no discriminación. Es evidente, no es libertad individual, no es integridad física, o sea, no es habeas data, o sea, tiene que ser amparo. Como alguien dudó, lo que pasa es que, acuérdense ustedes, hace muchos años, bueno, en este curso yo les decía que la igualdad y no discriminación es un derecho relacional, que no lo podemos comparar solo, en abstracto, no se puede. Cuando tú dices, me están discriminando, ¿pero en qué? No, mire, ¿sabes qué? Me están discriminando en mi derecho a la educación. Ah, tú no puedes hablar a solas, a secas, de igualdad y no discriminación. Tienes que relacionarlo siempre con otro derecho fundamental. Por eso dijimos en la clase correspondiente que el derecho a la igualdad y no discriminación es un derecho relacional. ¿Cómo sé yo que me están discriminando? Tengo que hablar de otro derecho fundamental. O sea, le falta contenido y el contenido se lo va a dar otro derecho fundamental, ¿ok? Ya. Hace muchos años, 80s, 90s, ¿no? Algunos teóricos comenzaron a decir, oye, pero entonces, para saber si nos vamos a amparo o a otra medida, va a depender de cuál es el derecho que le da contenido a este derecho a la igualdad y no discriminación. Y de repente eso puede generar pues diferentes formas de proteger el derecho a la igualdad y no discriminación. Se generó una discusión. El Tribunal Constitucional dijo, ya basta de discusiones. No importa el otro derecho que le da contenido, no importa. Siempre que se hable de igualdad y no discriminación, amparo. ¿Ok? Esa es la razón por la cual el legislador pone como número uno, ¿no? Este tema fue tan discutido en su momento, generó dudas, ya, mira, vamos a ponerlo acá. Igualdad y discriminación, ya, para que no les quede dudas, es un derecho relacional, pero siempre que se hable de igualdad y no discriminación, amparo. Listo.
soluciona el problema. ¿Ya? El numeral 2, el libre desenvolvimiento de la personalidad. Esto es bien curioso, ¿ya? Ustedes saben que la Constitución del 7-9 tenía algunas disposiciones que no se copiaron en la Constitución del 9-3. El Congreso Constituyente y Democrático, en su diario de debates, donde se nota todo lo que se discute cada día, ¿no? El famoso diario de debates, allí se puede leer por qué se omitieron estas algunas cosas de la Constitución del 7-9 en el 9-3. ¿Ya? No, no conviene poner esto por A, B, C. Ah, correcto. Entonces, muchas cosas que decía la Constitución del 7-9 no se repitieron en el 9-3 y fue materia de una discusión y una conclusión. Entonces, cada vez, oye, pero faltaba tal cosa. No, 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 no es que no falta, porque se discutió. A ver, el diario de debate, sí, ahí está, miren, tal día, tal hora, se discutió ese tema y se convino en que mejor no se ponía. Ah, ya, ¿ok? Pero ¿qué ocurrió? En la lista de derechos fundamentales de la Constitución del 7-9 estaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad y se omitió en la Constitución del 93. Entonces los estudios dijeron, a ver, ¿por qué lo habrán omitido? Vamos al diario de debates porque siempre hay un sustento, ¿no? Vamos a ver por qué lo omitieron. Y no había sustento. O sea, parece ser que esta omisión no se debió a un acuerdo de las bancadas del CCD, no. Parece ser que fue de verdad un pajareo. Parece que de verdad fue un traspapeleo, ¿no? El practicante, el asistente, la secretaria que estaba tomando notas ese día en el Congreso de la República, ay, se le chispoteó, no sé, algo pasó, ¿no? Algo pasó, ¿ok? Porque en el diario de debates del Congreso no existe nada que justifique por qué lo eliminaron. Simplemente se les pasó, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El Tribunal Constitucional, cuando ya estaba en vigencia la Constitución 9-3, dijo, bueno, pero este derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿es un derecho fundamental? ¿Sí o no? Sí. Lo reconocemos en virtud del artículo 3 de la Constitución. Acuérdense ustedes que el artículo 3 dice que si existen otros derechos, que existen otros derechos fundamentales que no están escritos, ¿no? Entonces, este es un derecho fundamental no escrito, pero sigue siendo fundamental. Eso fue lo que dijo el Tribunal Constitucional, ¿ok? Entonces, para que deje de haber más discusiones de si por qué lo sacaron, ya no es fundamental, ¿no? Para que ya no se discuta más, el legislador pone en el código también protege el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Listo. ¿Ok? El ejercicio público de cualquier confesión religiosa. ¿Por qué? Porque cuando se hablaba de la libertad religiosa, en los años 80, 90, se pensaba que solamente era la libertad de, dentro de mí, en mi cabecita, en mi corazón, creer, tener una fe, ¿ya? Pero como hemos visto en clase, el tribunal ya dijo, y vimos las sentencias del tribunal, el tribunal dijo, no, 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 no. No solamente es que tú asumas una fe, sino que la fe que tú asumes se va a expresar en tu conducta, en tus actos en sociedad, y vas a exteriorizar tu fe. Y la exteriorización de tu fe es otra faceta del derecho a la libertad religiosa que tiene por nombre libertad de culto. Eso lo estudiamos. Entonces se discutía, ¿la libertad religiosa también incluye la exteriorización de la fe? Una discusión, el tribunal dijo, no, sí, sí incluye, y se llama libertad de culto. Entonces el legislador aquí también, para que no haya más discusiones, ya el tribunal lo definió, vamos a poner el ejercicio público de cualquier confesión religiosa. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, cada punto fue producto de una discusión, de un debate que hubo en un momento y ya se solucionó, pero para que, como ustedes saben que siempre hay gente que le busca cinco pies al gato, para que no vuelva a ocurrir eso, el legislador dijo, ya vamos a poner estos casos que han sido picantes, pues, ¿no? ¿Ok? Eh, Antes de pasar esta lista, porque se las voy a dejar para que ustedes la lean una por una, ¿ya? Pero quiero aterrizar en los incisos 17 y 18, ¿ya? Inciso 17, a la nacionalidad. A ver, posible pregunta de final. Otra posible pregunta final. Hoy día estamos llenos de preguntas para el final. Posible pregunta para el final. Miren, ¿ah? Síganme, pero así detenidamente, ¿ah? Síganme detenidamente. Yo tengo mi derecho a la libertad individual, ¿no es cierto? Ya.
Hemos dicho en clase que la libertad individual comprende el derecho al libre tránsito. El derecho al libre tránsito es un subtipo de la libertad individual. ¿Ok? Yo puedo ingresar y salir del país libremente, pero necesito mi pasaporte. ¿Ok? Ya. ¿Qué pasa si alguien arbitrariamente me quita el pasaporte? No puedo entrar ni salir del territorio nacional. Por lo tanto, cuando alguien me quita el pasaporte, está vulnerando mi libre tránsito, es decir, mi libertad individual, y por lo tanto, que me quiten el pasaporte es algo que se puede reclamar a través de el habeas corpus. ¿Se ha entendido eso? ¿Se ha entendido esta primera parte? Recién estoy en la primera parte. ¿Se ha entendido esa primera parte? O sea, en resumen, si alguien me quita el pasaporte, yo puedo interponer, la acción que corresponde es habeas corpus. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Paso a la segunda parte. Sí, profesor. Paso a la segunda parte, gracias. Entonces, el derecho a la nacionalidad, ¿qué es? Es un estatus jurídico. A mí me reconocen como peruano. ¿Qué pasa si me quitan la nacionalidad, si me eliminan la nacionalidad? Bueno, ya no puedo ejercer un montón de actos, eso es correcto. Ya no tendría un DNI válido, ¿no? No podría realizar una serie de operaciones, etcétera, porque me han quitado el derecho a la nacionalidad. Pero, ¿me están impidiendo circular? No. Entonces, el derecho a la nacionalidad no afecta mi libertad ni de tránsito ni la libertad individual. Es simplemente la eliminación de un estatus jurídico. Por lo tanto, si me quitan la nacionalidad, están violando el derecho fundamental, pero el mecanismo de protección no puede ser habeas corpus, es amparo. ¿Ok? Que me quiten la nacionalidad no me afecta ni en mi libre tránsito ni en mi libertad individual. No me afecta, directamente no. ¿Ok? Por eso se protege con amparo, no con habeas corpus. ¿Cuál es la pregunta que podría tomar en el examen final? ¿Cómo puede ser posible que el hecho de que me quiten el pasaporte se proteja con habeas corpus, mientras que el derecho a la nacionalidad se protege con amparo? Respuesta. El derecho a que no me quiten el pasaporte se protege con habeas corpus porque está ligado a la libertad de tránsito y la libertad individual. Por eso se protege con habeas corpus. Pero el derecho a la nacionalidad es un estatus jurídico y su lesión no afecta directamente ni la libertad de tránsito ni la libertad individual. En consecuencia, por eso se protege con amparo. Esa es la respuesta. ¿Está claro, señores? Espero que Profesor, sí. disculpe, ¿podría volver a repetir sobre lo de la libertad individual, sobre el habeas corpus, del por qué no Ok, es lo muy bien. mismo que... El habeas corpus protege dos derechos, libertad individual e integridad física. Pero en clase, cuando hablamos de libertad individual, dijimos que la libertad individual comprende también el libre tránsito. ¿Ok? Eso lo vimos en las primeras clases. Entonces, si a mí me quitan el pasaporte, están impidiéndome entrar y salir del territorio nacional, están violando mi libre tránsito, mi libertad individual, y por lo tanto lo que corresponde es habeas corpus. Si me quitan el pasaporte, yo puedo demandar habeas corpus. ¿Ok? Pero que me quiten la nacionalidad no afecta directamente el libre tránsito ni la libertad individual. Simplemente me están quitando
un estatus jurídico que me perjudica, sí, pero no están diciéndome vaya hacia acá o vaya para acá, o no están limitando ni mi libre tránsito ni mi libertad individual, ¿ok? En consecuencia, como no tiene relación ni con el libre tránsito ni con la libertad individual, que me quiten la nacionalidad sigue siendo un derecho fundamental, pero está protegido por amparo. ¿Ha quedado claro? Sí, ¿Sí? profesor, gracias. Perfecto. ¿Ok? Ese es el primer punto, punto 17. Y el punto 18, tutela procesal efectiva. Esto es bien gracioso y anecdótico, pero conviene que ustedes lo sepan porque lo van a leer un montón. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando entra en vigencia la Constitución del 93, habíamos dicho en la clase pasada que el derecho al debido proceso siempre va de la mano del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Ok? Habíamos dicho que siempre van de la mano. Son distintos, pero van juntos. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que cuando el tribunal resolvía casos sobre debido proceso y o tutela jurisdiccional, citaba siempre los dos, ¿no? O sea, conforme al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. El derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, o sea, repetían mucho la frase. Y el tribunal dijo, ay, qué cansado de estar repitiendo debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, pero van juntos. Y el tribunal dijo, creemos un concepto que implique los dos. Ah, qué buena idea. Y así no estamos palabreando tanto. Y así creemos un concepto que envuelva a los dos. Y así se les ocurrió tutela procesal efectiva. En lo personal, creo que hubiera escogido otra denominación porque esto genera confusión, pues, ¿no? Ambos comienzan con tutela, ambos acaban con efectiva. Podría alguien confundirse, pero no. El tribunal quiso esta denominación. Entonces, ¿qué es la tutela procesal efectiva? Es la sumatoria de debido proceso más tutela jurisdiccional efectiva. ¿Ok? ¿Qué es la tutela procesal efectiva? Es la sumatoria del derecho al debido proceso más el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Ya? Posible pregunta del examen final. O sea, esta clase está cargada de preguntas para el examen final. Me imagino que todos están tomando nota como locos. Posible pregunta del examen final. ¿Es lo mismo la tutela jurisdiccional efectiva que la tutela procesal efectiva? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta? No. La tutela jurisdiccional efectiva es, y dan la definición de tutela jurisdiccional, mientras que la tutela procesal efectiva es la sumatoria del debido proceso más el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Esa es la respuesta. ¿Está claro? Entonces, quería aterrizar en esos dos temitas porque son bien sensibles. ¿Ya? Leonardo, comenta, por favor. Disculpe, ¿puede volver a repetir, por favor? A ver, antes de darle la palabra a Leonardo, entonces. La pregunta, posible pregunta al final, ¿es lo mismo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que el derecho a la tutela procesal efectiva? La respuesta es no. La tutela jurisdiccional efectiva es, y ustedes definen conforme lo hicimos la clase pasada. Mientras que la tutela procesal efectiva es la sumatoria del derecho al debido proceso más la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Ok? Esa es la respuesta. Ahora sí, alguien había levantado la mano. O ya está respondida su pregunta, no sé. Profesor, yo quería preguntar si podía repetir esa última parte. Lo acabo de repetir. ¿Ha quedado claro? Sí, sí. Gracias. Ujú. Perfecto. Entonces ya tienen varias preguntas de final en esta clase, ¿eh? Ya. Bueno, la lista continúa, ya voy a dejar para que ustedes la vean. Yo he querido simplemente aterrizar en estos incisos
porque generan algún tipo de discusión y debate. En realidad todos generan discusión y debate, pero yo quería llamarlos porque son discusiones especiales, estos que hemos estado viendo. ¿Ok? Muchachos, son las 7:43. Nos hemos pasado bastante para el intermedio. Les propongo lo siguiente, si están de acuerdo. Podemos irnos de largo y acabar un poco antes, tal vez. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? O de repente alguien quiere estirar las piernas, no sé. ¿Les parece si continuamos? Sí, dice Alejandra. Alejandra dice que sí. Corrido, profe. De corrido. Perfecto, Sergio. ¿Listo? Rodrigo, sí, coméntanos. ¿Rodrigo sí también? Ah, ya, manito, manito, correcto. Muy bien. Perfecto, entonces vamos a continuar, ¿ok? Vamos a continuar. Estamos viendo acción de amparo, ¿ok? A ver, excepción de las vías previas. Vamos a ver, este tema es interesante porque minutos atrás, les había dicho que como el amparo es una vía, acuérdense las características, ¿no? Es alternativa, complementaria y con un toque residual, ¿no? Esas son las tres características ahora del amparo peruano, ¿ya? Les había dicho, es complementaria porque hay que acabar primero la vía previa, no te puedes ir de frente al amparo, tienes que agotar todas las defensas posibles previas, ¿ya? Pero hay excepciones, hay excepciones. El legislador se ha dado cuenta que en la realidad ocurren casos especiales y que si esperas acabar la vía previa pueden haber cosas peores, ¿ok? Entonces el legislador le ha dicho, miren, en estos casos que ustedes ven en la pantalla, cuando ocurren estos casos, no necesitas agotar la vía previa. Excepcionalmente te puedes ir de frente al amparo sin agotar la vía previa, ¿ok? En primer lugar, el primer caso es resolución administrativa que es ejecutada antes de vencerse el plazo para quedar consentida. De repente no suena muy familiar para muchos, pero voy a poner un ejemplo para que se entienda, ¿ya? Yo les dije, imagínense que el alcalde de mi distrito ordena la demolición de mi casa en 30 días, ¿no? Mediante una notificación de la Dirección de Desarrollo Urbano del distrito, me llega, en 30 días se demuele su casa, ¿ok? Entonces yo digo, voy a agotar la vía previa. Apelo. He apelado. Como he apelado, obviamente todo está paralizado, pues no debieran empezar la demolición. Pero resulta que al día siguiente me levanto por la mañana, abro la puerta de mi casa y me encuentro con los Caterpillar que están llegando. Entonces, ¿pero qué pasó? Si yo he apelado, todavía hay trámite, todavía no pueden demoler. Y la autoridad dice, no, queremos empezar. No, pero si todavía no se ha terminado la vía previa, ustedes se están adelantando, están ejecutando su decisión antes de los plazos. ¿Ok? Entonces, si eso ocurriese, si la autoridad quisiera pasarse de viva y ejecutar su decisión cuando todavía se está discutiendo, entonces el legislador me dice, sáltate la vía previa y ven de frente al amparo, porque si sigues esperando, algo malo puede pasar. ¿Ok? Es el primer caso de excepción. Segundo caso de excepción, cuando esperar puede hacer que el daño que me están ocasionando se vuelva irreparable. ¿Cómo es esto? Recuerden ustedes que la finalidad de los procesos de garantía es volver al estado anterior a la lesión, ¿ok? Pero si el daño se hace irreparable, significa que ya no se puede rehacer el daño que me han hecho. Entonces, ¿ya qué sentido tiene? No voy a poder volver al estado anterior, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Ejemplo 2. Ejemplo 2. ¿Ya? Imagínense que somos una bodega, ¿ya? Tenemos una bodega. Y como todas las bodegas, está cerca de diciembre y decimos, ah, ya, venta de panetones. Vamos a ganar mucha plata vendiendo panetones en diciembre. Entonces, nos estoqueamos y tenemos una enorme cantidad de panetones almacenados, ¿ok? Pero el 1 de diciembre la municipalidad caprichosamente, caprichosamente, sin ninguna justificación, me clausura mi bodega. Entonces yo digo, a ver, a ver, a ver.
según el código, debo agotar la vía previa, o sea, puedo apelar esa decisión de clausura, ¿no? Han tomado la decisión de clausura, entonces voy a apelar para reabrir, pues, ¿no? Pero resulta que veo las normas de la municipalidad y dicen, sí, la apelación se resuelve en 30 días hábiles. Saco mis cálculos, 30 días hábiles son a mediados de febrero. Entonces, yo, ¿para qué voy a esperar? Si yo espero en febrero, ¿quién me compra panetones? Yo tengo panetones hasta para las orejas y me voy a quedar con todos mis panetones. Se va a pasar la campaña navideña y voy a quedar arruinado. Entonces, si me pide, pero la norma dice que la apelación demora 30 días. Ok, pero si yo espero agotar esa vía previa, el daño se va a volver irreparable. Entonces, en este segundo caso, también el legislador me dice, ándate de frente al amparo, no esperes la vía previa. ¿Ok? Porque el daño, si se vuelve irreparable, ya no puedo, o sea, supuestamente el objetivo es volver al estado anterior a la lesión, pues. ¿Ok? Tercer caso, la vía previa no está regulada, no existe. ¿Cuándo suele ocurrir esto? Cuando el agresor es un particular, es una persona natural, tu vecino, por ejemplo, ¿no? Un amigo, bueno, con amigos así que necesitan amigos, pues, ¿no? Pero un amigo, un familiar, alguien, obviamente no son entes públicos, no existe una apelación que se deba realizar, son lesiones que hace una persona natural. Entonces, no existe vía previa, pues, ¿no? No existe vía previa. Entonces, ¿para qué me vas a exigir agotar una vía previa que no existe? Me voy de frente al amparo. ¿Ok? Ese es el caso 3. Y caso 4. Cuando, correcto, yo espero agotar la vía previa, pero la autoridad se demora, no resuelve dentro de los plazos que debía resolver. Volvamos al caso de los panetones, ¿ya? Volvamos al ejemplo de los panetones. Imaginemos, imaginemos que las normas de la municipalidad dicen que la apelación se resuelve no en 30 días, sino en 3 días. Entonces decimos, bueno, 3 días, sí, podemos esperar 3 días, va a haber daño, pero no va a ser irreparable, es manejable, apelo, ya, apelo. De repente gano y ya no tengo que irme al amparo, ¿ok? Apelo, entonces yo espero, ya, 3 días nomás, vamos a esperar 3 días nada más. Llega el día 3 y la municipalidad no dice nada. Día 6 la municipalidad no dice nada. Día 10 no, oye, la municipalidad debió responder y no responde. Entonces, ahora sí puede haber un daño irreparable. Me voy al amparo. ¿Ok? Entonces, estos son los casos en los cuales perdón, el Código Procesal Constitucional nos va a decir, correcto, la regla general es agota la vía previa para ir al amparo. Pero si te encuentras en cualquiera de estos 4 casos, y solo en estos 4 casos, puedes saltarte la vía previa e ir de frente al amparo. ¿Ok? ¿Ha quedado claro esto, muchachos? Ok, espero que sí. Este caso también es interesante. Dicen que sí, ahí veo a Yamina, Angie dicen que sí, Mariano también, perfecto. María Elizabeth también. Muy bien, entonces, vamos a ver ahora un caso bien especial, ¿ya? Es un caso bien especial porque les explico, voy a tratar de explicar lo más claro posible, ¿ya? Porque por aquí también pueden salir preguntas para el examen final, ¿ya? Voy a explicar de la manera más clara posible. Si alguien se pierde, por favor, con toda libertad me dice, ¿ya? Normalmente, cuando se emite una norma, una ley, la sola existencia de la ley
no genera un daño concreto. Si es que la ley fuera lesiva, si fuera una ley, por ejemplo, inconstitucional, lesiva, violadora de derechos fundamentales, etcétera, la sola existencia de la ley no genera daños. ¿Por qué? Porque normalmente, en el 90 y tantos % de casos, las leyes necesitan ser ejecutadas. Alguien las tiene que hacer cumplir. Entonces, imagínense una ley inconstitucional, ¿ya? Una ley que los puede perjudicar. En esos casos, la sola aprobación y publicación de la ley en el diario oficial todavía no les va a causar ningún daño. ¿Qué va a requerirse? Que alguna entidad pública aplique la ley, ejecute la ley. ¿Ok? Porque la sola existencia de la norma no genera daño. Les pongo un ejemplo. ¿Ya? Les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que el día de hoy el Congreso de la República aprueba un impuesto inconstitucional. Dice, los alumnos que estudien en cualquier universidad que tenga sede en la última cuadra de la Avenida Primavera deben pagar un impuesto equivalente al monto de 2 pensiones y es un impuesto que deben pagar mensualmente. Imagínense una norma de ese tipo. Esa norma es inconstitucional por varias razones. En primer lugar, aunque no diga UPC, sigue siendo una norma con nombre propio, porque la única universidad que tiene una sede al final de la Avenida Primavera es UPC. ¿Mm? O sea, es una norma con nombre propio. Aunque no pongan el nombre, es una norma con nombre propio. ¿Ok? Y eso está prohibido. Pero en segundo lugar, un impuesto de esa magnitud es confiscatorio. Y eso también está prohibido por la Constitución. Entonces, es una ley abiertamente inconstitucional. ¿Ok? Imagínense que el Congreso aprueba esa ley hoy día. ¿Ya están sufriendo lesiones? Bueno, tienen temor, sí, pero todavía ninguno ha sufrido una lesión. La ley existe, pero todavía ninguno ha sufrido en carne propia, de manera concreta, una lesión. ¿Qué se necesita? Que SUNAT, que es la encargada de los impuestos, que SUNAT, en cumplimiento de esa ley, nos inicie la cobranza. ¿Ok? SUNAT, en cumplimiento de esa ley, nos va a cobrar, va a iniciar actos de cobranza. Allí recién se va a materializar la lesión. Es decir, la sola existencia de las normas no producen normalmente lesiones. Se necesita que alguien las ejecute para que de verdad produzcan lesión. ¿Ok? Bueno, disculparán a mi perrita que está puesta como loca en el verano, no sé si la escuchan, porque mi esposa acaba de salir, entonces está llegando su ausencia. Bueno, espero que no los afecte mucho. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es posible interponer un amparo contra una ley que genera este tipo de situaciones? La respuesta es no. No se puede interponer un amparo contra una norma, porque la sola norma no produce lesiones. Se necesita que alguien la ejecute. ¿Ok? No se puede interponer amparo contra normas, porque la sola existencia de la norma no genera lesiones concretas. Se necesita un ente que la aplique, que la ejecute. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Si la SUNAT les notifica cobrándoles el impuesto,
imagínense, les llega una notificación de SUNAT, ¿ya? Cobrándoles, ustedes van a poder interponer el amparo, pero no contra la norma, no contra la ley, sino contra el acto de cobranza de SUNAT, porque ese es el acto lesivo, ¿ok? Ustedes no van a poder interponer amparo contra la ley, sino contra el acto que ejecuta SUNAT, acatando la ley, ¿ya? Por eso la diapositiva dice amparo contra actos basados en normas. SUNAT se basa en esta ley inconstitucional para cobrarnos. Ok, entonces yo interpongo mi amparo contra esos actos de cobranza. ¿Ok? Entonces yo no puedo interponer amparo contra norma. Tendré que esperar a que se materialice una lesión concreta mediante un acto, y cuando ocurra eso, yo voy a poder interponer el amparo, pero contra el acto, no contra la norma. ¿Ya? Evidentemente, cuando el juez que vea mi amparo revise el caso, podría aplicar control difuso y decir, Sunat, tú has actuado aplicando esta ley, pero esta ley es inconstitucional, entonces la inaplico a este caso, entonces Sunat no debiste haber ejecutado esto. Podría aplicar control difuso, evidentemente, pero yo no puedo interponer mi amparo contra directamente la ley. ¿Ok? ¿Hasta aquí ha quedado claro, señores? ¿Ha quedado claro esto? Así es, profesor. Perfecto. Si ha quedado claro, ahora vamos a la excepción. ¿Cuál es la excepción? Yo les dije, en la enorme mayoría de casos, más del 90 y tantos por ciento, las normas, la sola existencia de una norma no produce daños porque se necesita que alguien la aplique, la ejecute, ¿no es cierto? Ya. Pero en el mundo, la doctrina jurídica ha descubierto unos casos raros. Son casos muy raros, excepcionales, en los cuales la sola emisión de una norma ya genera daños concretos y específicos, sin necesidad de una actuación de alguien. ¿Ya? Son casos bien raros. Este tipo de normas que causan daños de manera concreta, directa, sin necesidad que alguien las ejecute, se llaman en la doctrina normas autoaplicativas. ¿Ok? Normas autoaplicativas, normas que generan efectos sin necesidad de que alguien las ejecute. Normas autoaplicativas. ¿Qué nos dice la teoría? En este caso rarísimo de normas que su sola entrada en vigencia ya producen daños concretos y directos, solo en esos casos sí podría interponerse un amparo contra esa norma. Solo en esos casos. Cuando hay una norma autoaplicativa, ese es el único caso en el que podría interponerse un amparo contra una norma. ¿Por qué? Porque la norma ya está, la sola existencia de la norma ya está produciendo daños concretos y específicos. ¿Ok? Ejemplo, ejemplo. Este es un ejemplo hipotético y esperemos que siempre sea hipotético. En los años 90 no existía SUNEDU. Todas las universidades públicas y privadas se crearon por ley del Congreso de la República. ¿Ok? Todas las universidades públicas y privadas se crearon por ley. Eso significa que si UPC fue creada en 1994, pues, ¿no? Hemos cumplido ya 30 años. Hace 2 años cumplimos 30 años. Si UPC fue creada en 1994, hay una ley de creación de UPC, pues, ¿no? Hay una ley que crea la UPC, aprobada por el Congreso de la República. ¿Ok? Bueno, imagínense que el día de hoy el Congreso de la República emite una ley que dice, deróguese la ley de creación de la UPC.
De un plumazo la UPC desapareció. Alguno podrá decir, profesor, pero todavía, y el ciclo y las notas, no olvídate, ya murió. Pero, y las aulas, no, sí, hay un montón de aulas, hay un montón de edificios, hay un montón de equipos, pero ya no existe, murió. O sea, la sola aprobación de una ley de ese tipo estaría produciendo daños concretos y específicos a cada uno de ustedes y a mí también como docente, pues, ¿no? Nos estaría dañando a todos, ¿no? Porque al final todo lo físico es algo rematable, pero ya el ente, la persona jurídica dejó de existir, murió, ¿ok? Una ley de ese tipo sería una ley autoaplicativa, porque su sola entrada en vigencia ya nos estaría produciendo daños concretos y específicos. Y si eso es así, podríamos interponer de frente el amparo. ¿Está claro esto, señores? ¿Ha quedado claro? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor. Yo podría preguntar en el examen final qué son las normas autoaplicativas. Ya sabemos, son normas raras, ¿no? Son normas extrañas, minoritarias, que su sola entrada en vigencia produce lesiones de manera concreta y directa de derechos fundamentales. Esas son las normas autoaplicativas. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí seguimos. Ajá, hemos llegado a la parte picante, a la parte ya más procesal. ¿Ok? Pero antes de entrar a esta parte procesal, voy a salir un ratito del compartido. Déjame ver un ratito. Ya, ¿dónde estamos? A ver. Deme un instante porque quiero entrar a la pizarra. Un ratito. Hay un tema adicional antes de ver esta diapositiva donde ya estamos entrando a las partes más procesales que me gustaría que ustedes conozcan porque sí es algo básico, algo indispensable. A ver, ¿dónde está la pizarra? A ver la pizarra. ¿Se abrió? No se abrió. Ya. A ver. Ahora sí, compartimos la pizarra. Vamos a ver ventana. Aquí está. Todos pueden ver la pizarra, ¿sí? Sí se ve la pizarra, ¿no es cierto? Sí se ve, profe. Sí, Ya, excelente. Listo. A ver, muchachos, miren esto, ¿ya? Esta es una línea de tiempo, ¿ya? En esta línea de tiempo, imaginemos que en este punto ocurre una lesión, ¿ya? Una lesión de derechos fundamentales. Por acá interponemos nuestra demanda. Puede ser habeas corpus, puede ser amparo. Como estamos hablando de amparo, hablemos de amparo, ¿ya? Nuestra demanda de amparo. Se inicia el juicio y por acá el juez emite su sentencia, ¿ok? Entonces, habíamos dicho, a ver, por favor presten atención porque esto es clave, ¿ah? Habíamos dicho que la finalidad de los procesos constitucionales es volver al estado anterior a la lesión. Por eso es que voy a un amparo, por eso es que voy a un habeas corpus, por eso voy a un habeas data, etcétera. ¿Ok? Yo voy a las acciones de garantía, ¿por qué? Porque busco volver al estado anterior a la lesión. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si, digamos, por decir cualquier cosa, si es que
por acá, a mitad de juicio, ¿ya? Si por acá, a mitad de juicio, ¿ya? El daño, el daño, vamos a ponerlo con mayúsculas, mejor porque se llama, se vuelve irreparable. O también puede ocurrir que el daño, perdón, que la lesión que sirvió para demandar cese, deje de existir. La elección cesa. ¿Ok? O sea, pueden ocurrir cualquiera de estas dos cosas. Puede ocurrir que el daño sea irreparable o que la lesión cese. ¿Ok? Empecemos con el cese de la lesión. Empecemos con eso. A ver. Imagínense ustedes que eh, habeas corpus, ¿ya? Los han detenido arbitrariamente. Está en un calabozo. Y ustedes interponen habeas corpus para que los liberen, ¿ya? Se interpone habeas corpus para que los liberen. Se ingresa la demanda, se está tramitando, y de pronto, antes de que salga la sentencia, aquí en el punto marcado con la X verde, antes de que salga la sentencia, el comisario los libera. La lesión cesó. Ya no hay lesión. Entonces la gran pregunta es, oye, pero la finalidad de este juicio es volver al estado anterior, cuando yo era libre. Pero ya soy libre. No tiene mucho sentido continuar con el juicio, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Dejémoslo ahí por un instante. ¿Qué pasa cuando el daño se vuelve irreparable? Volvamos al ejemplo de los panetones. Interpuse mi amparo y resulta que a mitad de proceso, ya estamos en febrero, y ya para qué voy a seguir esperando la sentencia si es que ya el daño se volvió irreparable. ¿Ok? El daño se volvió irreparable. En este caso, como el daño ya se volvió irreparable, o sea, ya inicié mi demanda, todo, pero el juez, el proceso se demoró, ya el proceso duró más de lo previsto. Entonces digo, bueno, pero estoy a mitad de juicio, pero ya no puedo volver al estado anterior porque el daño se volvió irreparable. Ya no hay forma de volver atrás. ¿Qué sentido tiene continuar con el juicio? ¿Ok? Si estas cosas ocurriesen en un proceso civil común y silvestre, estos juicios se caen, se archivan porque ya no tienen sentido. Ya, o sea, la finalidad era volver al estado anterior, pero en cualquiera de los dos casos, el cese de la lesión o el daño se volvió irreparable, ya no se puede. O sea, en el cese de la lesión, porque ya cesó la lesión. Y en el daño irreparable, porque ya pues, no hay forma de deshacer lo hecho. Entonces, en ambos casos se debiera archivar el juicio, sin sentencia. Chao, terminó, se cayó. ¿Ok? Eso normalmente ocurre en un proceso laboral, en un proceso civil, en un proceso de familia, etc. Pero ¿qué pasa en los procesos de garantía constitucional? El legislador, debido a una turbia y oscura historia ¿no? ¿Cómo se llama? De lo que ocurrió en los 80s y 90s, pero principalmente en 80s, tomó una decisión. El legislador dijo, me importa tres pepinos que que el daño se haya vuelto irreparable o que la lesión cese. Si ya hay demanda en trámite, tiene que haber sentencia sí o sí. ¿Por qué el legislador dijo eso? ¿Qué pasó en los 80s y 90s, principalmente en 80s, para que el legislador tomase una decisión de este tipo? ¿Qué pasó? Que habían algunos funcionarios públicos de algunas instituciones que jugaban para ver hasta cuánto o cuándo podían violentar derechos fundamentales. Ejemplo,
estamos detenidos arbitrariamente en una comisaría, en un calabozo, sin mandato judicial, sin flagrante delito, y de pronto el comisario le pregunta a su abogado, oye, han interpuesto habeas corpus, ya. ¿Cuándo va a sentenciar el juez? Uy, todavía falta, yo creo que en un mes. Ah, ya, que sigan adentro. Y seguimos privados de nuestra libertad. ¿Ok? Y de pronto, oye, ¿cuándo van a sentenciar? Uy, no, ya he escuchado que la próxima semana. ¿Así? Ya. Entonces, este fin de semana lo soltamos. O sea, los funcionarios aprendieron a jugar para ver hasta cuándo podían violentar derechos fundamentales. Y eso era una práctica maquiavélica, perversa, ¿no? Allá, cuando ya te das cuenta que van a sentenciar, allá, los liberas o agravas el problema para hacer el daño irreparable, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Pero lo haces intencionalmente para que se caiga el juicio. Esa fue una práctica terrible. Entonces el legislador dijo, no, esto lo vivimos muy mal en los 80s y parte de 90s. Entonces, nos vale tres pepinos esto, y el código del 2004, como también lo dice el código del 2021, dijo, no, señores, ¿saben qué? Si el daño se vuelve irreparable o la lesión cesa, el juicio tiene que continuar. Y en su sentencia, el juez nos tiene que decir si había o no lesión de derechos fundamentales y si había lesión, remitir el expediente a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que se inicien acciones penales contra los responsables. Es decir, ahora ya no te vas a salir con la tuya tratando de hacer que el juicio se caiga. ¿Ok? ¿Se ha entendido esto, muchachos? ¿Se ha entendido eso? O sea, lo que hizo el legislador es regular de una manera diferente este caso, el legislador peruano. Porque si ustedes van a otros países, ya otros países nos han venido copiando también, ¿ya? Pero hay países, hay muchos países todavía que para ellos, ah, ya, si el daño se volvió irreparable y la lesión cesa, se cae el juicio. En el Perú, por nuestra experiencia como país, el legislador dijo, no, eso no vuelve a pasar. Aquí se continúa. ¿Ok? Se continúa. No se podrá volver al estado anterior, pero el juez nos tiene que decir si hubo o no hubo lesión, y si hubo lesión, enviar el expediente al Ministerio Público para que se inicie el proceso penal respectivo. ¿Ok? ¿Está claro, señores? ¿Está claro esto? Sí, profesor. Perfecto. Ahora les voy a complicar más todavía el problema. Todavía más. ¿Ya? Imagínense esto. ¿Ya? Imagínense esto. No estamos en el juicio. ¿Ya? No estamos en el juicio. Aquí ocurrió la lesión, ¿no? Aquí donde está mi cursor, ocurrió la lesión, y antes de interponer la demanda, digamos, por acá, ¿ya? Por allí, en este punto, el daño se vuelve irreparable o la lesión cesa. Antes de la demanda, todavía no hay juicio, y el daño se volvió irreparable o la lesión cesó. Me liberaron, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Puedo o no puedo demandar? Lo que nos va a decir el legislador es no, ahí ya no. O sea, esto, vamos a poner aquí una línea punteada, ¿no? El punto de tiempo en el cual se interpone la demanda es un punto de quiebre. Si el daño se vuelve irreparable o la lesión cesa después de la demanda en pleno proceso, el juicio tiene que continuar, ¿ok? Pero si la lesión se volvió irreparable por acá, antes de ingresar la demanda, antes de que haya juicio, ahí ya no se puede, ya no se puede demandar. Oye, pero quiero hacer alguna acción. Ya, correcto, demanda tu indemnización en la vía civil, denuncia penalmente, haz lo que quieras, pero no puedes venir ya a la vía constitucional.
¿Está claro? O sea, la regla general se mantiene cuando todavía no hay juicio, hasta antes de la demanda. Si el daño se volvió irreparable o la lesión cesó, ya no se puede demandar. ¿Ok? Pero si el daño se volvió irreparable o la lesión cesa cuando ya hay juicio en trámite, cuando ya hay amparo en trámite, habeas corpus en trámite, el juicio tiene que continuar. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido la diferencia de ambos escenarios? Sí, ¿Sí? profesor. Sí. Perfecto. ¿Ya? Ahí tómenle pantallazo, porque ahorita voy a borrar todo. ¿No? Entonces, por favor, tengan en cuenta esto, ¿ya? Todo esto que les estoy explicando, por si acaso, está en el artículo primero, ¿ya? Ahí Rodrigo leyó el artículo primero, le dije que ahí nomás, pero el artículo continúa, es un artículo extenso, y todo esto lo explica también el artículo primero, ¿ya? Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Ahora sí, entonces, volvemos a nuestro paquete de diapositivas para conversar acerca de legitimación activa y legitimación pasiva. A ver, y con esto vamos, es demasiada información que les he dado, así que con estos dos temitas vamos a ir cerrando ya la clase, ¿ya? Legitimación activa y legitimación pasiva. ¿Qué significan? Legitimación activa es quienes pueden ser demandantes en un juicio. Y legitimación pasiva es quienes pueden ser demandados en un juicio, ¿ya? Entonces, ¿quiénes pueden demandar en un juicio? A ver, estamos hablando de las garantías constitucionales. Antes de hablar de amparo, vamos a hablar de habeas corpus, porque hubo un problema con el habeas corpus, ¿ya? Vamos a ver. Legitimidad para orar. Solo quienes forman parte de la relación jurídica sustantiva pueden formar parte de la relación jurídica procesal, ¿no es cierto? Ya. Oye, está el afectado y está ¿cómo se llama? El causante, ¿no? Sí, ellos son los que tienen que ser parte de la relación jurídica procesal si asumimos la regla de la legitimidad para obrar, ¿no? Ok, perfecto. Pero hay un detalle en habeas corpus. El habeas corpus protege libertad individual. ¿Cómo puedes pedirle al afectado que él sea el demandante si él puede estar en un calabozo aislado e incomunicado? Normalmente, una persona que camina libre por la calle no ha pensado previamente en dar poderes, no tiene apoderados, pues, ¿no? O sea, lo cogieron de improviso, no de imprevisto, perdón. Entonces, oye, tú me dices que la legitimidad para obrar obliga a que solo el afectado pueda demandar, pero en habeas corpus es imposible. Si el afectado está detenido o está retenido o se violenta su libre tránsito, no se lo deja acercar al juzgado, lo que fuere, pero está violentado en su libertad individual, es altamente probable que el afectado no pueda demandar. Si exigimos la regla de la legitimidad para obrar en habeas corpus, tenemos un grave problema. ¿Cómo va a demandar el afectado si está afectado en su libertad individual? Si tú, legislador, le impones la regla de la legitimidad para obrar, nunca va a poder demandar. ¿Ok? Entonces el legislador dijo, no, eso no puede ocurrir. Entonces vamos a tomar una solución difícil. Difícil, difícil. ¿Por qué? Porque el legislador le tiene cariño a las figuras procesales. Es correcto, ¿no? Pero digamos, ese es un juicio especial. El legislador no se disocia de la realidad, comprende el problema de la realidad y dice, bueno, dado que hay un problema efectivamente en la realidad, vamos a tomar la decisión de, para efectos del habeas corpus, destruir la legitimidad para obrar. En todos los juicios del sistema peruano se exige la legitimidad para obrar, pero para habeas corpus, no.
cualquiera puede demandar por el afectado. No tiene que ser apoderado, no necesita facultades, no tiene que ser familiar, puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque el afectado está privado de su libertad individual. ¿Ok? Entonces, a diferencia de lo que nos dice la teoría procesal que hemos estudiado, en habeas corpus el legislador tomó conscientemente, ¿no? Conscientemente tomó la decisión de, para el habeas corpus, destruir la regla de la legitimidad para obrar. ¿Ok? Y así lo reguló. ¿Es correcto? Sí, es correcto. El legislador está atendiendo un problema de la realidad, no se está aferrando a figuras formales, está tratando de encontrar soluciones prácticas a hechos reales, ¿ok? Está bien lo que hace el legislador. Es una medida extrema, sí, es extrema, pero es que es un problema extremo, ¿ya? Bueno, luego el legislador dijo, vamos a regular la acción de amparo. Perfecto, vamos a regular la acción de amparo. A ver, y ahí el legislador dice, ay, pero no sabes la pena que me ha dado. Me siento mal de haber destruido la legitimidad para obrar para el habeas corpus. De verdad que es una decisión muy fuerte. Me ha afectado mucho. Me he quedado muñequeado, ¿ya? El legislador se ha quedado así, temeroso, así tembloroso, porque le ha dolido mucho, pero sabe que era lo que se tenía que hacer, ¿ya? Sabe que hizo lo correcto, pero se ha quedado muy afectado. Tuve que destruir la legitimidad para obrar, ¿no? Ya. Pero ahora regulemos amparo. ¿Qué hacemos con amparo? ¿Qué hacemos con la acción de amparo? Y el legislador dice, no, 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 a ver, restituyamos la legitimidad para obrar para amparo. Entonces, un momentito, legislador, pero tú sabes que en amparo también puede ocurrir que el afectado tenga problemas para demandar. No, pero si no se afecta su libertad individual. Sí, sí puede ocurrir problemas. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que una municipalidad notifica que quiere demoler caprichosamente mi casa, ¿ya? Está vulnerando mi derecho fundamental a la propiedad, ¿ok? Y yo me encuentro haciendo un posgrado en San Petersburgo. Está demasiado lejos y aparte no voy a dejar tirado mis estudios allá para venir corriendo para acá. O sea, no es que no quiera demandar, pero fácticamente no puedo demandar en estos momentos porque no me encuentro acá, porque estoy en un lugar donde salir, viajar no es tan fácil. Entonces, yo quisiera demandar, pero no puedo porque fácticamente no me encuentro en el país. No es que no quiera, ¿ok? Entonces, si me exiges la legitimidad para obrar, ¿cómo voy a demandar? No puedo, estoy desprotegido. También existen otros casos en los cuales hay personas afectadas que no quieren demandar no porque no los importe, sino porque temen represalias, temen a la persona que les está generando el daño. Oye, pero es evidente que necesitan ayuda. Sí, pero no, si obligas a estas personas a la legitimidad para orar, nunca van a encontrar la fuerza suficiente para presentarse a demandar, porque tienen justificados temores por X motivo. Entonces ahí tienes un casos en los cuales la gente o no puede o tiene miedo de demandar. Legislador, ¿no sería conveniente que también aquí destruyamos la legitimidad para obrar? Y el legislador se pone caprichoso. ¿Qué cosa dice el legislador? No, ya me dolió bastante destruir la legitimidad para obrar para el habeas corpus. No, 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 tenemos que salvarla como sea acá. ¿Y cómo la vas a salvar? Tengo una idea, dice el legislador. Vamos a permitir que en casos así, en casos en los que, o sea, normalmente debe ser el afectado quien demande, pero en casos en que el afectado no pueda o tenga miedo de demandar, vamos a permitir que aparezca
un buen samaritano. ¿Quién es este buen samaritano? Le vamos a poner un nombre bonito para que no suene tan romántico. Vamos a llamarlo procurador oficioso. ¿Quién es el procurador oficioso? Es este buen samaritano. Que cuando ve que alguien o no puede o tiene miedo de demandar acción de amparo, puede demandar por ellos. Pero legislador, ahí hasta ahora es muy parecido a habeas corpus. ¿Está destruyendo la legitimidad para obrar? No, no, no. ¿Saben por qué? Porque en el hipotético caso que este procurador oficioso gana el juicio, ¿ya? Gana el amparo, se necesita que el afectado venga al juzgado y convalide todo lo que hizo el procurador oficioso en su nombre. Entonces, si convalida, es como si él hubiese litigado. Y de esa manera se respeta la legitimidad para orar. ¿Ok? Entonces, el legislador dice, entonces, cuando el procurador oficioso gana un amparo, el buen samaritano gana un amparo, debe venir el afectado al juzgado y decir, señor juez, convalido todo lo que hizo este buen samaritano, este procurador oficioso. Y de esa manera salvamos la legitimidad para orar. ¿Qué fue lo que muchos le dijimos al legislador? Oye, legislador, si la persona no puede porque está imposibilitada o tiene miedo de venir a demandar, ¿tú crees realmente que ese afectado se va a acercar al juzgado a convalidar? Es bien difícil. Si en primera instancia, si de primeras, de saque, no podía acercarse al juzgado o tenía miedo de acercarse al juzgado, al final del juicio la situación no va a ser muy diferente. O va a tener miedo o no va a poder acercarse al juzgado. ¿Tú le estás pidiendo que convalide? ¿Y qué dijo el legislador? Esta es la parte ya ¿cómo se llama? Que me sorprendió mucho. El legislador dijo, no, no, no hay problema. ¿Saben por qué? Porque si el afectado no viene a convalidar, vamos a presumir que convalidó. Entonces, claro, cuando uno lee esto, dice, ¿qué está pasando acá, no? Así como los memes de TikTok, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Igualito, ¿qué está pasando acá? O sea, lo que está haciendo el legislador es una pirueta, un malabarismo jurídico bien raro, porque por querer restituir a la mala la figura de la legitimidad para obrar, o sea, ya, comprendo que te ha fastidiado, te ha dolido, te ha afectado mucho haber destruido la legitimidad para obrar para el habeas corpus, pero por querer a la fuerza decirnos que estás restituyendo la legitimidad para obrar en amparo, estás creando una ficción, una voltereta, una pirueta jurídica, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, que el afectado tiene que venir a convalidar y si no va a convalidar, presumes que convalidó. Eso no tiene sentido. Bueno, en fin, el legislador tendrá sus razones. ¿Qué es lo que pasa en la realidad, en los hechos, al margen de lo que dice la norma? Pero ¿qué cosa es lo que pasa en los hechos? En los hechos, todo el mundo asume que esto es como el habeas corpus. Es decir, este, no existiría legitimidad para obrar, aunque el legislador se empeña en decir que no, sí, 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 pero en realidad, para efectos prácticos, claro, formalmente no lo vamos a decir nunca, pero para efectos prácticos, todos nos comportamos, demandantes, demandados, hasta los jueces, nos comportamos como que efectivamente, pues, no existe legitimidad para obrar porque en la realidad es así, ¿no? O sea, más honesto sería que el legislador, viendo todas estas complejidades, nos diga, ¿saben qué? Para todas las garantías constitucionales no se aplica la legitimidad para obrar. Eso sería más honesto, ¿no es cierto? Pero bueno, dejemos al legislador con su ilusión, ¿no? Con su ilusión de que está restituyendo la legitimidad para obrar. ¿Ok?
Último punto que vamos a ver en la clase, con esto cierro, ¿ya? La legitimación pasiva. ¿Quiénes pueden ser demandados? Legitimación pasiva. Claro, el que lesiona, ¿no? Los agentes lesivos, estos señores que están, sea una institución pública o privada, un particular o una persona jurídica, cualquier ente que esté generando una lesión es pasible de ser demandado, ¿ya? Pero hay un detalle bien especial que ocurre en los procesos de amparo, ¿ya? Normalmente en un juicio civil, por ejemplo, ¿no? Yo, José Luis Godoy, demando a Juan Pérez. Mi abogado se olvidó de demandar, o sea, oye, Juan Pérez es el causante, sí, pero también estaba Pedro López. No lo has incluido a Pedro López, ¿ya? Imagínense que el juez se entera, o le hago ver, o lo que fuere, oye, solamente has demandado a Juan Pérez, pero Pedro López, el juez no me va a corregir el error en que he incurrido, porque el juez no es mi abogado. El que metió la pata es mi abogado. El juez debe ser imparcial. El juez no va a corregir esas cosas, ¿eh? Oye, no, habla con tu abogado, ¿no? Tu abogado no te voy a decir que ha metido la pata, porque eso lo tiene que decir tu abogado, ¿no? En otras palabras, el juez me va a dar las garantías del debido proceso, pero hay estos detalles, el juez no me va a salvar de mí mismo, de mis errores. Eso lo tiene que ver mi abogado, ¿ok? Pero ¿qué pasa en los procesos constitucionales? Oye, estos generaron una lesión a mi derecho fundamental, a la propiedad, por ejemplo, ¿no? Mm, Ya, pero demando solamente a Juan Pérez en el amparo. En los procesos constitucionales, como el amparo, el juez tiene otro rol, tiene otro rol. El juez tiene el encargo de defender a capa y espada los derechos fundamentales, no importa de quién, ¿ok? Entonces, ¿los jueces cómo entienden esto? Ah, ya, no, significa que si cometes errores en un proceso constitucional, yo juez sí los puedo subsanar. No es como en el proceso civil que tú cometiste un error, es tu problema porque por algo tienes tu abogado. No. En los procesos constitucionales, al estar en peligro derechos fundamentales, si el juez detecta errores, puede corregirlos. Entonces, primer caso de acumulación subjetiva de oficio. ¿Qué significa eso? Si yo me olvidé de demandar a alguien, el juez puede decir, oye, te olvidaste, pero no te preocupes, incluye a esa persona al proceso. Incluye a esa persona como demandado en el proceso. Eso sería imposible en un proceso civil o en un proceso laboral o en un proceso de familia, ¿no? Sería imposible. Pero en los procesos constitucionales sí se le permite hacerlo al juez. Porque el legislador dice, el primer interesado en defender los derechos fundamentales debe ser el juez. Y si él considera, más que las partes, y si él considera que es necesario incluir a alguien más en la parte demandada, que lo incluya. ¿No? El demandante se olvidó, se le chispoteó, se equivocó. El juez sale, no te preocupes, yo corrijo esto. Incluye a quien te olvidaste. ¿Ok? Y lo segundo que dice acá, litis consorte facultativo, ¿qué significa? Significa, estamos hablando de legitimación pasiva, ¿quiénes pueden ser demandados? ¿Ya? Significa que, imagínense, ¿no? Un funcionario municipal, Juan Pérez, que yo digo, ¿cómo se llama? Estoy demandando a Juan Pérez, director de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de La Molina, ¿ya? Porque está violentando mi derecho a la propiedad. ¿Ya? Pero de pronto el alcalde, Pedro López, se entera que yo he demandado a Juan Pérez y el alcalde dice, un momentito, yo conozco este caso bien, esto no fue un tema arbitrario. Yo sé que se ha hecho este tema bien. Lo que pasa es que Juan Pérez, que es mi subordinado, tiene algunos elementos, pero yo tengo todo completo, todo el panorama claro, y tengo las pruebas y tengo todo. No me parece justo que el doctor Godoy haya demandado solamente a Juan Pérez, ¿no?
Porque si me hubieran demandado a mí también, yo hubiera aportado todo para demostrar que lo que hace la municipalidad es lo correcto. Señor juez, yo, Pedro López, alcalde de la municipalidad, pido que me incluya en el juicio como demandado. Quiero subirme al carro como demandado. Yo pido meterme al juicio como demandado. Eso también se puede. Se llama litisconsorte facultativo. Alguien que se mete voluntariamente dentro de la parte demandada. Suena de locos porque normalmente pues la gente se sube al carro del demandante, no se sube al carro del demandado porque puede salir perjudicado, ¿no? Pero en varios casos ha servido. Abrir esta puerta en varios casos ha ayudado. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que demandan y también pueden abusar de la asociación de garantía y esconder cosas. Y justo demandan a quien no tiene todas las pruebas para poder defenderse bien, ¿no? Entonces salen a la palestra otra persona, no, un momento, yo también me incluyo porque aquí el doctor hoy lo quiere sorprender, señor juez. Las cosas eran diferentes y yo tengo las pruebas, entonces me meto en el juicio como parte demandada. ¿Se ha entendido esto, muchachos? Esas son peculiaridades que existen en el proceso de amparo en el lado del demandado. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, muchachos, nos quedamos acá. ¿Ok? Nos quedamos acá porque ya creo que ha sido muy densa, mucho contenido en la clase de hoy. Tienen varias preguntas para final que tienen que revisar, analizar y profundizar, ¿ah? Espero que hayan tomado nota de todas. ¿Ya? Ahí revisen el video de la clase y tomen nota de las preguntas y vayan trabajando sus respuestas. Ojo, ¿ya? Listo, muchachos. Les agradezco su atención. Nos quedamos acá y continuamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego, Angie, profesor. coméntanos, por favor. Profesor, disculpe, ¿el control 3 ya dio la fecha? Es este sábado, ¿verdad? Está grabándose todavía, ¿no? Este sábado es el control 3 en el mismo rango de horas, ¿ok? En el mismo rango de horas, 7 de la noche a 10 de la noche, media hora desde que ingresen. ¿Está claro? Las mismas pautas que el control uno, las mismas pautas del control uno, ¿ok? Ok, Voy a perfecto. igual publicar el anuncio en el aula virtual, ¿ya? Este sábado. Gracias, muchas gracias, Angie. Listo, muchachos, nos vemos. Hasta luego, chao.